La paradoja de la felicidad, una explicación profunda del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los discursos más importantes de Jesús y se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. En este mensaje, Jesús presenta una serie de enseñanzas que desafían la lógica humana y establecen los principios del reino de Dios. Entre estas enseñanzas se encuentran las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que parecen paradójicas. Los pobres en espíritu son los que poseen el reino, los que lloran serán consolados, los perseguidos serán bendecidos. La verdadera paradoja de la felicidad, según Jesús, es que la verdadera alegría y plenitud no se encuentran en el éxito mundano, sino en la relación con Dios y en vivir conforme a su voluntad. En esta prédica, exploraremos a fondo cada una de las bienaventuranzas, su significado espiritual, su contexto histórico y su aplicación en la vida diaria. 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5, 3. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? La primera bienaventuranza dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Ser pobre en espíritu no significa carecer de recursos materiales, sino reconocer nuestra necesidad total de Dios. En el mundo, se valora la autosuficiencia y el orgullo, pero Jesús enseña que el primer paso para recibir su bendición es la humildad. Un pobre en espíritu es alguien que comprende que sin Dios no tiene nada y que toda su esperanza está en Él. Este concepto está estrechamente ligado a la actitud de dependencia y confianza en Dios. Ejemplo bíblico. David, en los Salmos, expresa esta actitud de pobreza espiritual cuando dice: Este pobre clamó, y Jehová le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Aplicación en la vida diaria. Depender de Dios en lugar de nuestro propio esfuerzo. Orar con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia. Vivir con gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. 2. Bienaventurados los que lloran, Mateo 5, 4. ¿Qué significa llorar según Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 4. El llanto en este contexto no se refiere únicamente al dolor por la pérdida o el sufrimiento físico, sino a una tristeza espiritual, el dolor por el pecado, la injusticia y la separación de Dios. Jesús no está diciendo que el sufrimiento en sí mismo es bueno, sino que aquellos que lloran con un corazón arrepentido y buscan a Dios serán consolados. Ejemplo bíblico. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús, Lucas 22, 62, y su arrepentimiento genuino lo llevó a la restauración y a ser usado poderosamente en el ministerio. Aplicación en la vida diaria. No ignorar el dolor, sino llevarlo a Dios en oración. Sentir tristeza por el pecado y buscar una vida de santidad. Consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios. 3. Bienaventurados los mansos, Mateo 5, 5. ¿Qué significa ser manso? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, 5. La mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Ser manso significa tener la capacidad de responder con paciencia y amor en lugar de ira y violencia. Jesús es el mayor ejemplo de mansedumbre. Tenía todo el poder para destruir a sus enemigos, pero eligió la humildad y el sacrificio. Ejemplo bíblico. Moisés fue llamado el hombre más manso sobre la tierra, Números 12, 3, a pesar de haber sido un gran líder. Aplicación en la vida diaria. Responder con calma ante la provocación. Perdonar en lugar de buscar venganza. Actuar con humildad y no con orgullo. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5, 6. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Tener hambre y sed de justicia significa anhelar la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Es buscar la rectitud en nuestra vida y en el mundo. Ejemplo bíblico. Daniel y sus amigos en Babilonia rehusaron contaminarse con la comida del rey porque deseaban agradar a Dios. Daniel 1, 8. Aplicación en la vida diaria. Buscar a Dios diariamente en oración y estudio de la Biblia. Ser íntegros en nuestras decisiones. Defender la justicia en nuestra comunidad. 5. Bienaventurados los misericordiosos, Mateo 5, 7. ¿Qué significa ser misericordioso? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. La misericordia es la capacidad de compadecerse de los demás y actuar con amor y perdón. Ejemplo bíblico.
Jesús mostró misericordia a la mujer sorprendida en adulterio. Juan 8, 1, 11. Aplicación en la vida diaria. Perdonar a quienes nos han ofendido. Ayudar a los necesitados. No juzgar a los demás con dureza. 6. Bienaventurados los de limpio corazón. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es aquel que busca sinceramente a Dios sin hipocresía ni dobles intenciones. Ejemplo bíblico. David oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51, 10. Aplicación en la vida diaria. Vivir con sinceridad y transparencia. Confesar nuestros pecados y buscar la pureza. 7. Bienaventurados los pacificadores. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador no solo evita los conflictos, sino que trabaja activamente para restaurar la paz. Ejemplo bíblico. Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9, 6. Aplicación en la vida diaria. No alimentar la discordia. Buscar la reconciliación en relaciones rotas. 8. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Mateo 5, 10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguir a Cristo conlleva oposición, pero la recompensa es eterna. Ejemplo bíblico. Los apóstoles sufrieron persecución, pero nunca dejaron de predicar. Aplicación en la vida diaria. No temer defender nuestra fe. Mantenernos firmes en las pruebas. Conclusión. La paradoja de la felicidad en el Sermón del Monte nos enseña que la verdadera alegría viene de una relación con Dios y no de las circunstancias externas. Las bienaventuranzas nos desafían a vivir con humildad, mansedumbre, pureza y amor, confiando en la recompensa eterna de Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir según estos principios? Que Dios nos ayude a vivir conforme a su palabra. Amén.